Estamos comunicados con nuestro requerido columnista Arnaldo Bocco. Arnaldo, ¿cómo te va? Coco Manuquian, Mercedes Peña, Néstor Evaristo y yo, Carlos Montero, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Un gusto de escucharlos. Qué mesa, ¿eh? La mesa, estamos sin la pata femenina. Se nos fue de viaje, Camila. Pero la mandamos a informar lo que está pasando en Argentina. Y no tenés idea la picada que trajo Coco Manuquian. Tenemos no me imagino. Jarritos, todo. ¿Estás preocupado por lo que pasa en el país? Bueno, estoy preocupado por un montón de cosas, sí. Estoy preocupado por la situación que vamos descubriendo todos los días, por el tipo de encierro que vive la sociedad democrática y la falta de discusión. Estoy preocupado porque retrocedimos mucho en un proceso de debate democrático tal como ocurre en el resto del mundo, digamos. Y también estoy preocupado porque no generamos alternativas. Las alternativas que estamos generando son discusiones entre nosotros de muy baja estofa, digamos. O sea, estamos discutiendo espacios de poder y no estamos... Mientras nosotros discutimos cómo distribuir una silla, ellos están discutiendo cómo reformar el Estado y quedarse con todo. Entonces estamos muchos pasos atrás. La verdad que estoy preocupado por lo que hace el gobierno y también estoy muy preocupado por lo que hacemos como oposición. En realidad, un momento nos pareció que era muy interesante discutir el presupuesto, no sé si te acordás, que iba a ser la base con lo cual nos podíamos diferenciar. Hoy ese tema quedó atrás, frente a todas estas reformas estructurales que están poniendo, y de las cuales va a ser difícil volver, ¿no? Digo, en muchos casos. La verdad que uno debería ponerlo en términos muy simples, digamos. Acá hay un conjunto de leyes, yo no puedo abordar todo, pero en términos económicos hay un solo objetivo, que trate el gobierno de gastar entre 100 y 150 mil millones de pesos menos, que es casi un mes de recaudación, un poquito menos de un mes de recaudación, ajustando el gasto social, que implica cesantear una determinada cantidad de personas abiertamente en la administración pública, que es lo que va a pasar a lo largo del año próximo, y una reforma al régimen previsional, como lo han señalado muchos economistas vinculados al gobierno, que son ideólogos del propio gobierno, o que lo critican por no ir más rápidos al gobierno desde el punto de vista de los mismos intereses que soportan el gobierno, que es bajen lo que se está pagando a los jubilados. Entonces, el mecanismo que encontraron, un mecanismo que llegó a ciertas coincidencias con el grueso de los gobernadores, que después espero que algún día alguno se arrepienta de la barbaridad que firmó, es que en lugar de actualizar las retribuciones a los jubilados, a los pensionados, a los perceptores de beneficios sociales como la asignación universal por hijo, los subsidios que reciben los padres mensualmente por sus hijos, en el caso de los empleados que están en blanco, los planes sociales, los distintos planes que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, tenían un proceso de ajuste con una fórmula que combinaba la inflación, el ajuste salarial promedio y la recaudación. Eso te daba un crecimiento siempre muy superior al crecimiento de la inflación por sí mismo. El gobierno ahora ha llegado a un texto que dice la inflación y algo más, dice el texto en términos muy simples. Creyendo los gobernadores que al poner ese matiz en el algo más, van a conseguir adicionalmente nada. Hablando con la gente del Ministerio de Hacienda, dice, bueno, le pondremos, si la inflación fue 12, pondremos 12,01, es más que 12. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, cuando estás percibiendo que acá se viene un recorte muy fuerte, que ya se inició con el PAMI, se inició con una cantidad de cosas adoptadas en estos tiempos, y hay un recorte de este tipo, cuando al mismo tiempo se han bajado las retenciones, se han bajado impuestos, se van a reducir impuestos en la reforma impositiva, se va a reducir ganancias a los que reinviertan, que eso implica una fiscalización de los balances de las compañías para determinar que han realmente reinvertido y no han dibujado los balances. Se van a bajar más las retenciones porque si no tienen que evaluar el tipo de cambio.
con lo cual va a haber menos ingresos. Y al mismo tiempo se están dando una cantidad de subsidios muy importantes en materia eléctrica, energética, en un sentido amplio. Se están dando perdón fiscal de deudas que tenían las compañías tanto de Nor como de Sur, de miles de millones de pesos, en ambos casos, alrededor de 1.300, 1.500 millones que se han dado este año. Se han dado a otras compañías regionales, se le han devuelto recursos o a quien debían pagarle las multas y una cantidad, digamos, de deudas que acarreaban estas compañías del gobierno anterior, se les han perdonado. Digamos, ha habido una decisión en favor de esas empresas. Si uno mira los ajustes de tarifa que van a venir, que le van a aplicar a los jubilados y a las personas muy ricas de este país, y si uno mira las asimetrías, ayer estaba leyendo que el sector agrícola, que no está precisamente pasando por un buen momento, aunque a usted le cueste reconocer eso, está en el pico de inversión en maquinaria agrícola y tractores, del cual prácticamente el 87% de lo que está comprando, está en el pico, quiere decir haber llegado a comprar la misma equipamiento para el campo que se compraba en el 2008, cuando la soja estaba a $600. Pero antes los tractores se fabricaban acá y la maquinaria agrícola se fabricaba acá. Ahora el 87% de los tractores que se traen o se venden en el mercado son importados y apenas el 13% son fabricados localmente. Entonces, el cambio es muy grande que está existiendo. Si yo recorto el gasto público, si estoy financiando los grandes problemas macroeconómicos con endeudamiento externo, que es tremendo, mañana va a ser un artículo nuestro en página 12, digamos, muy importante sobre lo caro que se está endeudando la Argentina, lo pesada que significa la deuda, la diferencia que tenemos siendo el mayor emisor de deuda del mundo en desarrollo, los mercados emergentes, como quieran llamarlo, y pagamos entre 2 y 4% más que cualquiera de los países latinoamericanos, y estamos emitiendo por cada $100 que emite América Latina, nosotros estamos emitiendo 124, 126 dólares. Entonces, está claro que estamos frente a un escenario muy complejo de falta de resolución. Más allá de esta iniciativa, que es una iniciativa para bajar salarios, es una iniciativa para profundizar la distribución del ingreso en forma muy regresiva, la política fiscal que acordaron esta semana es una política que va a beneficiar a la provincia de Buenos Aires, lo cual tiene su mérito, porque el Gran Buenos Aires acumula una enorme cantidad de habitantes, que requiere que se llegue con lo justo y con lo que corresponde, de acuerdo a lo que tributa la provincia. El problema es que no hay sustituto para provincias que firmaron la reducción de ingresos brutos, que en el caso de muchas provincias es prácticamente con sellos los únicos recursos propios que están recaudando. Entonces, si ellos se comprometieron a bajar la mitad de ingresos brutos, eliminar sellos, y al mismo tiempo no recibir impuesto a la coparticipación, porque no van a tener los impuestos, ganancia va a caer, el hecho de que el impuesto al cheque se cuente como anticipo de ganancia, que para mí está bien, el resto de la profesión del lado del palo nuestro piensa que está mal, yo creo que está bien porque eso ayuda a blanquear la economía. Si el impuesto al cheque es muy alto, las transacciones paralelas están incentivadas por el no uso del sistema bancario. Entonces, pero es una posición personal, digamos. Puedo admitir que hay gente que piense lo contrario. Lo que estoy viendo es que las provincias van a recibir menos recursos. Por lo tanto, se van a ver obligados, como le dijo Macri, bajen salarios. Y al bajar salarios cae el mercado. Y al caer el mercado no hay consumo. Entonces, estamos frente a una fin de una etapa de cogobierno de una parte de la oposición que ha convalidado hechos muy graves como el pago a los fondos buitres, los procesos de endeudamiento, la emisión de una deuda a 100 años, que ahora empieza a ser demostrada que lo compraron los mismos funcionarios que le emitieron, que se paga 12 veces a lo largo de 100 años, y si vos te querés ir antes y rescatarla, la tenés que pagar 300% del monto que te endeudaste. Entonces, quiero decir, si no hay un proceso de lo que en la democracia anglosajona llama check and balance, o sea, que haya control y ajuste de la posición parlamentaria por parte de la oposición, el gobierno va a instalar su modelo con toda comodidad de aquí al 19 y de aquí al 23, o sea, no va a haber
motivo por lo cual una parte de la sociedad visualice que la oposición está jugando un papel de control de lo que está haciendo el gobierno, porque la oposición hoy luce como acompañando al gobierno en decisiones que no hacen a la gobernabilidad, hacen a la distribución del ingreso regresiva y hacen a un planteo mucho más reaccionario de lo que uno podría imaginar. Arnaldo, una pregunta. Vos cuando planteás esto, que esa chica, la actividad, digamos, porque va a haber menos trabajadores, menos sueldo, menos van a ganar los jubilados, todo esto, digo, ¿con qué motivo van a venir, y esto con un objetivo que es bajar la inflación, si vos querés? Digo, ¿y con qué motivo puede venir un inversor acá que sea solamente para poder exportar? Porque no hay, al no haber mercado interno, ¿qué interés podría tener? No va a haber inversiones. La Argentina va a haber solamente inversiones en aquellas plataformas, como el desembarco de Amazon en la Argentina, para traer productos importados. O sea, acá lo que se van a desarrollar son cadenas comerciales que van a desindustrializar la Argentina y van a generar un replanteo de un obrero que ganaba 25.000 pesos o 30 o 40 en una industria de punta, desarmada para pasar a trabajar como empleado de comercio que va a cobrar entre 10 y 15.000 pesos. Esa es la verdad. O sea, va a haber sustitución de puestos de trabajo, flexibilizados y con salarios que van a ser, vamos a decir la verdad, siendo generoso, la mitad o menos. Pero eso genera que no haya consumo también. Digo, lograste el objetivo. Pero el gobierno no está preocupado que haya consumo, el gobierno está preocupado, digamos, depende mucho de esto, ojo, porque si vos a los ricos los haces mucho más ricos, y como yo siempre digo en esta columna, 52% del consumo está en 2 millones de hogares sobre 10, con que le tires a los 2 millones siguientes un poquito de plata, que es lo que está pasando ahora, que empieza la clase media alta a tener, digamos, algún resto y cambia su auto, viaja al exterior, etcétera. Sobre estos datos no quiero entrar en detalle porque son patéticos. Estamos gastando casi 1.000 millones de dólares mensuales de consumo por turismo en el exterior, y eso realmente se paga todo con deuda externa. Pero lo que digo es, el consumo te lo van a atraccionar los sectores medio altos y altos, que son los que se compran el cuarto auto, que se compran la quinta moto, que se compran la 10ª bicicleta, los que se compran la cuarta casa, digamos. Que viajan 6 veces por año al exterior. Y además hay un problema serio. La deuda real creció 86.000 millones, pero la fuga de capitales, tuviste 25 que fueron a reservas, y la fuga de capitales está en 65.000 millones. Entonces, digo, la economía se va a contraer en el sentido productivo, la industria va a competir contra los productos extranjeros de una manera muy dura, y digo, la Argentina que producía herramientas, máquinas, una cantidad digamos, de productos fácilmente hechos por la industria local, además se va a ver con una competencia. Acabo de terminar de leer esta mañana todo el redespliegue de la industria automotriz china, que está produciendo con muy alta calidad de autos y a muy bajos precios. Bueno, ya está haciendo un dolor de cabeza para Estados Unidos, y yo ya he visto que los autos están entrando a Uruguay, están entrando a Paraguay, están entrando a Brasil, están empezando a entrar a la Argentina. Hoy ya conseguís cualquier auto importado en la Argentina. Cada auto de esos que ves en la Argentina, que me parece bien que la gente compre sus vehículos, tenga libertad de elegir qué producto le gusta más para el consumo de un tipo de automotor, acá es muchos coches que se producen menos en la industria local, digamos. Y no sé si lo vas a seguir exportando a Brasil, autos que Brasil también trae del exterior. Arnaldo, sí. ¿Cómo te va? Buen día, Mesías. Mesías, ¿cómo estás? Bien. Digamos, el modelo que estás planteando, que venimos charlando, claramente es un modelo que va a la reprimarización, un modelo que a esa reprimarización lo único que le agregaría sería un esquema de servicios, de prestación de servicios, ¿no? Sí, que puede ser importante, cuidado, Eso puede ser importante, bueno, por eso quería, digamos, ¿qué franja
Porque la reprimarización, en este formato que el gobierno tiene, en el cual, entre otras cosas, dice, bueno, no se liquidan más utilidades, ¿no? Va a Estados Unidos, el presidente dice, bueno, muchachos, acá tienen que inviertan, el país está bárbaro, está ordenado, necesitamos duplicar la producción de alimentos, o sea, los invita clara y taxativamente a que vengan a invertir en la producción de alimentos. Uno interfiere, que está hablando de los granos, y le dice, paralelamente, vayan, produzcan, llévense la plata que no la tienen que liquidar en el país, ¿no? Bueno, vamos al punto. Yo te pregunto, ¿para qué producir alimentos? La Argentina llegó a exportar 80.000 millones de dólares en 2010-2011. Hoy estamos exportando 55. ¿Qué es lo que perdimos? Manufactura de origen agropecuario, que no estamos exportando. El valor agregado. Y manufactura de origen industrial. Y como siempre señalo, a nosotros el superávit comercial que llegó a ser, no quiero decir la exageración que fue en los primeros años de Néstor, que llegamos a tener 17.000 millones de dólares de superávit comercial entre exportaciones e importaciones, positivo, porque había más exportaciones que importaciones, sino los 11, 13 que fue el promedio de todo el ciclo kirchnerista. Hoy estamos en 7.000 millones abajo y se proyecta un déficit que puede llegar a ser el doble en el 2019. Entonces vos no tenés chance de que te compren, porque a vos ya te sustituyeron. En el resto del mundo. Y nosotros nuestro beneficio nos lo daba Venezuela, nos lo daba Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Eso eran los que generaban nuestro superávit. Y un poquito el resto del mundo emergente. Y teníamos déficit con Brasil, Estados Unidos y con China. Hoy tenemos multiplicado el déficit porque le compramos el doble a Estados Unidos. Tenemos más amplio el déficit con Brasil, que es de 7.000 millones de dólares. Y tenemos mucho más amplio el déficit con China. Y no tenemos manera de compensarlo. Porque América Latina dejó de comprarnos a nosotros y le compra a otros países. Entonces, si acá vienen e invierten, nosotros no vamos a ser el supermercado, digamos, la góndola del mundo. No vamos a llegar a ninguna góndola en ninguna parte del mundo. Porque ya los otros nos ganaron de mano. Entonces, para hacer eso necesitaría tener una política comercial. Entonces, yo digo, le voy a creer al presidente. Mostrame qué parte de la Cancillería está haciendo gestiones comerciales en el mundo para que Argentina venda más productos del campo, que no sean ni semillas de soja, ni pellets en forma de comprimido, digamos, ni que sea el caso de aceites o lo tradicional que ya estamos portando. Decime en qué lugar estamos vendiendo nosotros aspectos de alto valor agregado que el mundo está comprando y que eventualmente le compraría a la Argentina. ¿Qué parte de la Cancillería está haciendo eso? No. Pero los servicios sí que son importantes. Servicios sí puede ocupar un renglón importante. Bueno, hay logística, hay servicios financieros, hay compañías de seguros, hay nuevos mecanismos de comercialización, pero son empresas que trabajan, salvo el caso de la logística, con algunos con salarios que son muy bajos. Eso es reproducir el modelo chileno en la Argentina. Son 4 o 5 productos de exportación y el resto todo importado, con una distribución del ingreso recontra regresiva. Y una economía que es para pocos esos resultados. Si vos me quieres que la Argentina no estaba Chile no tuvo nunca industria, y la que tuvo fue malísima. No. La Argentina tuvo industria, tiene historia, tiene ingenieros, tiene innovadores, tiene inventores, tiene productores de una gran cantidad de productos del aparato industrial, que incluso, si la Argentina le puede exportar autopartes a Ferrari en el mundo, y algo del sector productivo, tanto laboral como empresarial, con capacidad para llegar a mercados sofisticados, tiene. ¿Por qué la voy a desarmar? Coco Maruquian te quiere hacer una pregunta, Arnaldo. Sí. ¿Qué tal, Arnaldo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Coco? Un gusto escucharte. En esta cadena de preguntas que vos le harías al presidente, a mí también me gustaría preguntarle cómo es que sale a buscar inversiones y dólares al exterior y autoriza a las grandes cadenas exportadoras a que liquiden sus dólares que consiguen con mercadería, con productos argentinos, a más de 10 años. ¿Me podrías explicar vos yo creo que es un disparate, digamos, un disparate. Si nosotros estamos buscando dólares, decirle al que los consigue, que es el que trabaja, que los traiga dentro de 10 años o nunca, es lo mismo. Bueno, eso es estimular que la Argentina tenga que endeudarse más. Está clarísimo. Arnaldo, ¿cuál es el objetivo de todo eso? A ver, ¿cuál es el beneficiado de este modelo?
Digo, es cierto, podemos decir, la clase media alta. Es como dijeron recién usted, Mesía dijo una cosa importante. Este es un modelo, yo no lo llamo neoliberal, este es un modelo extractivista. Es mucho peor que un modelo neoliberal, este es un modelo generador de rentas. Así es. Y no es generador de rentas solamente agraria, petrolera, gasífera, el litio, el campo, financiera. Es también de renta de empresas como esas grandes cadenas agroexportadoras donde toda la cadena captura renta. No les preocupa cuál es la política económica, porque esos tipos se financian en el exterior a tasa del 4%, exportan, digamos, si el dólar está a 18, bueno, más o menos acomodan, si el dólar está a 20, aplauden, si el dólar está a 16, presionan. Pero digo, el sector que está hoy ganando es ese. Es un complejo de 500 empresas que manejan el 80-90% del Producto Bruto. Ahora, Armando, hablando de renta, ¿cómo se explica que el Banco Central ponga tasas del 28,7? ¿Qué negocio, qué producción, bueno, qué actividad genera un 28,7 anual? ¿Me podés explicar? Hay que entender, y con esto termino, hay que entender que el Banco Central está aplicando una política de metas de inflación que el mundo está abandonando. Acá la estamos siguiendo y lo que hemos conseguido es subir la tasa, emitir más deuda, capturar los pesos, pagar fortunas para que la gente no compre dólares con lo que está emitiendo el Banco Central. Lo que se quejaban del gobierno anterior que emitía pesos, bueno, este emite deuda en dólares, que también implica la emisión de pesos, que después el Banco Central tiene que salir a rescatar. Entonces, una vez que rescató, tiene que pagar tasas más altas, porque si no la gente se va al dólar porque no tiene confianza. Y termino con ese punto. Si quieren seguimos el domingo que viene. Hay un dato de esta semana muy importante para la Argentina que tiene que abrir los ojitos. Gobierno y oposición. Esta semana México no pudo colocar deuda, porque los mercados centrales financieros decidieron bajar en 15.000 millones de dólares este mes la cantidad de fondos que iban a destinar a los mercados emergentes. Y Estados Unidos está haciendo una reforma tributaria y está haciendo una reforma financiera en el sistema del mercado de capitales. O sea, está liberando el mercado de capitales al estilo de lo que hizo Clinton, que fue una catástrofe, que llevó a la crisis del 2008. Pero se están encaminando por ese lado. Entonces, ¿qué pasó en estos días? Se fue toda la plata a bonos norteamericanos, porque se estima que va a subir 1% la tasa el próximo año. Es una pésima noticia para la Argentina, porque no quiere decir que no va a tener posibilidad de colocar deuda, lo va a colocar mucho más cara en el futuro. Y ese es un dato, digamos, que hay que estar mirándolo, porque evidentemente esta economía cierra solamente con endeudamiento. De otra manera no funciona. Qué buenas noticias, Armando, vos sos un excelente economista, pero sos un tipo importantísimo en la política. ¿Crees que algo puede pasar en el Congreso con estos reformas que se mandan? ¿Tenés alguna expectativa que en el Congreso haya alguna movida que impida esto? Yo tengo la sensación que el acuerdo con los gobernadores va a generar mucha tensión en el Congreso para aquellos diputados díscolos y van a tratar de sacarlo cuanto antes del recambio. Es muy inminente el recambio. Yo quisiera que se discutiera, la verdad, con el gobierno y que el gobierno sintiera que la oposición le está discutiendo los temas de fondo, digamos, porque evidentemente hoy la oposición no está discutiendo los temas de fondo. A mí me parece que el Senado y la Cámara de Diputados están haciendo un acompañamiento con una genuflexia que me parece excesiva, innecesaria, que una parte de la sociedad está pagando un costo muy alto en favor de una minoría que está apropiándose de una renta en la Argentina gigantesca. Y me parece que eso es un punto gravísimo, digamos. Y además el gobierno y la oposición tienen que saber que la fuga de capitales no es eterna. En un momento colapsa. Si esto que señalé ahora se le agrega el tema de Alemania, donde están diciendo que es 10.000, 15.000 euros el metro cuadrado de propiedades, es una burbuja y eso puede explotar. Si le agregan los bitcoins, que están diciendo que $9.000 para una moneda que hace 2 años, 3, valía 200, es otra burbuja, está claro que en algún momento del tiempo el gobierno se va a enfrentar con algún problemita financiero internacional, y yo no sé cómo lo va a arreglar, y la oposición va a ser corresponsable de esa situación.
Bueno, esperemos que alguien, digo, me parece que nosotros, vos, de los que estamos en este espacio, intentamos llamar la atención. Esperemos que alguien nos escuche en estos temas, ¿no? Esperemos que Bueno, alguien hay que reaccione. establecer el debate, hay que establecer el debate. Sí, sí. Después cada uno verá los intereses que defiende. Arnaldo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sé No, que al estás contrario. apuradísimo, por eso sé que es más valiosa tu Les mando un participación. gran abrazo y les agradezco mucho que me hayan llamado. Abrazo. Gracias. Un abrazo, Arnaldo.